Permítame, hermanos, orar antes de empezar con nuestro sermón. Señor, te damos gracias una vez más. Te pedimos, Padre, te imploramos que por favor seas en tu infinita misericordia hablándonos, que nos ayudes a estar prestos, atentos a tu palabra, a lo que nos tienes que decir, que me ayudes a exponer tu palabra con verdad y que tu palabra obre en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, Señor. Oh Dios, cuánto te necesitamos. Por eso te imploramos que tu Santo Espíritu nos ayude y tú, Señor, cumplas los fines en nosotros. Te bendecimos, Señor. Por favor, que tu iglesia en esta mañana sea grandemente edificada, consolada y exhortada. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor, para tu gloria. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, vamos a dar un sermón de transición. Señor, en oración ha puesto un sentir. Quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Cuando lo encuentre, por favor se puede colocar sobre sus pies para que reverenciemos juntos la bendita palabra del Señor. Dice la bendita palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Dad gracias a Dios en todo. Una de las cosas que solemos comentar cuando leemos el Evangelio de Lucas, por allá en el capítulo 17, donde se registra cómo en aquella ocasión nuestro Señor Jesucristo encontró a 10 leprosos. Y esos 10 leprosos clamaban misericordia. Nuestro Señor Jesucristo atendió la petición de estos hombres, pero al final de los 10, solo uno, dice la Escritura, se volvió a Jesús para darle las gracias por lo que el Señor había hecho en ellos. Y cuando leemos en esta historia, o cuando leemos la historia, pensamos, ¿cómo pudieron aquellos hombres, aquellos 9 hombres, ser tan malagradecidos? ¿Cómo es posible que aquellos 9 hombres no se hayan devuelto como sí lo hizo aquel y darle gracias a Dios por lo que Cristo había hecho en ellos? ¿Cómo pudieron ser tan malagradecidos? Sin embargo, hermanos, muchos de nosotros somos culpables del mismo pecado de ingratitud. Este pasaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses es una exhortación que el apóstol hace a estos hermanos en Tesalónica a cultivar este fruto del Espíritu, que es la gratitud. No solo en sus vidas personales en la iglesia de Tesalónica, sino también en su vida eclesiástica y corporativa, aun cuando estuvieran en medio de la persecución y el dolor. Por supuesto, esta exhortación del apóstol Pablo a estos hermanos en Tesalónica es extensivo para toda la iglesia, en todas las generaciones. Por lo tanto, también es extensivo a nosotros en esta mañana.
Vamos a considerar del pasaje tres cosas importantes. Primero, gracia. ¿Qué es gracia? ¿O qué es dar gracias? ¿Cuál puede ser la definición de ese pasaje? Esa palabra que Pablo utiliza allí se traduce como ser agradecido. Y la etimología de esa palabra, hermanos, sugiere gratitud en términos generales. Es una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. En el caso que nos atañe, la gratitud es una respuesta bíblica de un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Es decir, se trata de hacer eco con nuestras palabras y con nuestras vidas de lo que Dios de una manera gratuita e inmerecida e incondicional en Cristo ha hecho por nosotros. Pastor, ¿tiene esto importancia? La gratitud, más que importante, hermanos, es esencial en un creyente. Porque la vida cristiana, su vida y la mía, desde que comenzamos en este peregrinaje, desde el principio hasta el final, es una vida de gracia extraordinaria. Usted y yo, desde que empezamos hasta que terminemos, hemos recibido y seguiremos recibiendo por la misericordia de Dios de su gracia. Así que es importante, es esencial para nosotros como cristianos ser agradecidos. Y sobre esto tengo que decir tres cosas al respecto. Como cristianos, debemos ser agradecidos primero, porque la gratitud debe ser la respuesta espontánea a Dios como nuestro creador. Recuerden que el apóstol Pablo señala a aquellos que no lo hacen en Romanos capítulo 1 versículo 21. Pablo dice que aunque no conocían a Dios, algunos de estos hombres no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablando en el contexto de Dios como supremo creador, el apóstol Pablo coloca la palabra honrar a Dios junto con dar gracias, porque cuando honramos a Dios, damos gracias, o cuando damos gracias, honramos a Dios. Solo las criaturas más necias y más viles rehúsan dar gracias a su Creador, quien graciosamente nos ha dado la vida y nos ha provisto de todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Entonces fíjense que debemos dar gracias a Dios porque Él es nuestro creador. Pero en segundo lugar, la gratitud debe ser también la respuesta espontánea a Dios como nuestro sustentador. Dice Pablo en Hechos, dice Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 25, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien nos da vida, aliento y todas las cosas. Dios no solo entonces nos creó, razón ya suficiente para darle gracias, sino que además nos mantiene en existencia al darnos la respiración y al darnos el sustento diario. No existe una sola milésima de segundo en la que no recibamos de Dios
No hay un solo espacio en tu vida, en el tiempo que vives, en el cual no estés recibiendo de Dios. Por lo tanto, debe ser una respuesta espontánea dar gracias a Dios por ser nuestro sustentador. Pero también, en tercer lugar, la gratitud debe ser la respuesta espontánea a Dios como redentor. Como redentor. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido creados por Dios, repito, razón suficientes para darle gracias. Fuimos creados para hacer eco de su gracia y hemos sido redimidos por Jesús para hacer eco de su gracia asombrosa aún más. Toda la eternidad la pasaremos frente a aquel que no necesita de nada ni de nadie, hermanos, porque Dios no necesita nada de nadie. Antes bien, a quien le debemos todo, celebrando la sublime gracia que nos salvó y que nos ha llevado hasta su presencia. ¿Es razón suficiente eso para dar gracias? Lo es. Lo es. Así que el dar gracias es algo que debe estar arraigado en nuestros corazones como cristianos. Sí, el dar gracias debe ser algo que esté arraigado en todos los seres humanos, sí, pero más especialmente en el del creyente. Pero es trágico, supremamente triste, cuando la gratitud parece oscura a las mismas personas que más tienen que estar agradecidas. Donde no hay gratitud, decía un puritano, no hay cristianismo. Porque si hay alguien que todo el tiempo debe dar gracias, ese es el cristiano. Tú y yo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Decía Pablo. Decía ese mismo puritano, la verdadera diferencia entre un cristiano y uno que no lo es que el cristiano primero da gracias. Y esto, hermanos, debe ser tomado muy en serio por nosotros. Debemos hacer eco constante de la gracia de Dios en nuestra vida, pero sin anularla. Sin anularla. Decimos esto porque la gratitud es hermosa. Por supuesto, es contraria a nuestro pecado egoísta, egocéntrico, porque el que es orgulloso no le gusta dar gracias. Pero la gratitud es hermosa. Pero puede ir mal en nosotros si tratamos de dar a Dios en respuesta a sus dones de gracia. Hay un impulso en nuestro corazón caído a olvidar que la gratitud es una respuesta espontánea de alegría al recibir algo. Es una tendencia en nosotros. Y cuando nos olvidamos de esto, lo que sucede es que la gratitud comienza a ser mal utilizada y de deforma, transformándose así en un impulso a pagar por la misma cosa que vino a nosotros gratis. ¿Cómo así, pastor? Eso lo ha llamado un teólogo contemporáneo la ética del deudor. ¿Qué es la ética del deudor? La ética del deudor dice, por haber hecho algo bueno por mí,
Me siento en deuda y quiero hacer algo bueno por ti. Tú hiciste este bien por mí, estoy en deuda, quiero hacer este bien por ti. Hermanos, este impulso no es lo que la gratitud fue diseñada para producir. No, esa no es la gratitud bíblica. La gratitud bíblica es una expresión espontánea de placer, de alegría en el don y en la buena voluntad del dador de ese don. La gratitud no es un impulso para devolver favores. No. Si la gratitud se tuerce en una sensación de deuda, entonces el efecto de la gracia queda nula. Queda nula. Eso es como cuando usted trabaja y usted espera su salario. A usted se le paga y usted sabe que lo trabajó. ¿Recibió algo de gracia? No. Se lo debían porque usted lo trabajó. De manera, hermanos, que no podemos permitir que la gracia se convierta en esa ética del deudor. Como tú hiciste algo bueno por mí, yo estoy en deuda contigo y voy a hacer también algo bueno por ti. No. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que dar gracias es la voluntad de Dios. Pero ¿en qué hay que dar gracias? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto. ¿Cuándo hay que dar gracias? Pablo dice, en todo. En todo. Pastor, ese todo es limitado, es parcial. Todo cuanto parece agradable, sí. En todo. En primer lugar, hay que dar gracias a Dios cuando todo parece agradable, cuando nos levantamos y caemos en cuenta que estamos bajo un techo, cuando caemos en cuenta que estamos en una cama, porque otros no tienen una cama, cuando nos despertamos y podemos contemplar a nuestras esposas, podemos contemplar a nuestros hijos, cuando podemos ver que son sanos, que están saludables, cuando podemos ver que Dios nos ha permitido estar unidos, cuando podemos abrir nuestro closet y podemos encontrar algo que ponernos, algo con que cubrir nuestros cuerpos, cuando salimos de nuestra habitación y encontramos una mesa con algo que comer, cuando caemos en cuenta que la capacidad intelectual para poder estudiar, para poder salir a trabajar, está allí. Yo pregunto, hermanos, ¿damos gracias a Dios por eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó de su cama? Dijo, Señor, gracias porque puedo dormir en esta cama. Señor, gracias cuando abrió su closet. Gracias porque me puedo poner algo. Cuando bajó o fue a su mesa a comer y desayunó. Señor, gracias porque pude tener algo de alimento para mí hoy. Cuando regresemos en la tarde después del servicio y veamos nuestra casa, gracias Señor por esta casa, aunque no sea mía, aunque sea arrendada, tengo un lugar donde vivir. Gracias Señor. Cuando hoy domingo, día del Señor, usted se levantó y usted pudo venir hasta acá, asistir libremente a la iglesia sin persecuciones, sin que por usar una Biblia tenga que estar siendo perseguido o maltratado. ¿Pudo dar gracias a Dios por eso? ¿Pudo darle gracias a Dios porque se pudo reunir hoy acá y venir a celebrar, a adorar a Dios con sus hermanos? ¿Pudo dar gracias a Dios por eso?
Gloria a Dios por todo eso, hermanos. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso debemos dar gracias a Dios en esas cosas agradables que, recuerden, por el uso diario tendemos a pensar que es normal y la merecemos. Es normal pretender y asumir que es que yo debo tener una cama, una ropa, una casa, una comida, un trabajo. No, hermanos, Dios no está en la obligación de darnos absolutamente nada de eso, pero Él lo da. Por lo tanto, es razón suficiente para dar gracias. Pastor, claro, yo doy gracias en todas esas cosas buenas, pero das gracias en las cosas no tan agradables. ¿Das gracias en las cosas desagradables? Pastor, debemos dar gracias a Dios aun cuando las circunstancias no resulten como nosotros esperamos. Cuando tuve que dormir en el suelo, tengo que dar gracias, pastor, por eso. Tengo que dar gracias, Señor, porque mi esposa y mis hijos están enfermos. Tengo que dar gracias a Dios, Señor. Tengo que dar gracias a Dios, pastor, perdón, porque yo lo único que tengo en el closet es un solo pantalón o una sola camisa o un solo par de zapatos y están tan viejos que ya me maltratan. ¿Debo dar gracias a Dios por eso? Oh Señor, debo dar gracias a Dios porque siempre lo que tengo para comer es carbohidratos y nunca tengo proteína. No solo puedo comprar un pan. Tengo que dar gracias a Dios con eso, por eso. Señor, debo dar gracias a Dios porque estoy viviendo una enfermedad que no me permite trabajar, que no me permite producir a mi familia, ni sustentarla, ni tampoco me permite ayudar a mi esposo. Debo dar gracias a Dios, pastor, por eso. O debo dar gracias a Dios, Señor, que llevo tantos años con una deuda y nunca la he podido pagar. A duras penas me alcanza para pagar los intereses. Jamás he podido abonarle nada al capital de esa deuda, esperando en Dios que todavía me supla para poder saldarla. Pastor, debo dar gracias a Dios por eso. O debo dar gracias a Dios, pastor, porque me tengo que congregar los domingos en secreto. Porque cuando voy de camino me pueden perseguir los musulmanes o aquellos que estén en contra del cristianismo y me puedan hacer daño. No me puedo congregar tranquilamente, pastor. Debo dar gracias a Dios por eso. Sí, hermano, debe dar gracias a Dios por eso, porque Dios dice que debemos darle gracias en todo. Cuando Job, quien tenía absolutamente todo lo que un ser humano podía tener materialmente hablando, se vio de repente sin nada material, incluso sin sus hijos, porque también los perdió. Estas fueron sus palabras, Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No trajimos absolutamente nada a este mundo, solo pecado. Y revisa tu vida hoy y haz un inventario de todas las cosas que tienes. ¿No tienes razones para dar gracias?
somos, hermanos, ingratos, malagradecidos somos. Nunca es suficiente para nosotros. Nunca estamos contentos con nada. Nunca es suficiente. Nunca. Y nos detenemos solo a mirar todo lo que nos falta. O todo lo que tiene el otro hermano que yo no tengo. O tal persona que yo no tengo. Pero muy pocas veces nos sentamos a revisar y a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que nos ha dado. ¿Y por qué dar gracias? ¿Por qué dar gracias a Dios en todos? Eso nos lleva a considerar nuestro tercer punto. Pablo responde, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Según el apóstol Pablo, dar gracias a Dios por todas las cosas, por toda su gracia, no es algo amable que hacemos, sino que es la voluntad moral de Dios. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Ojalá que entendamos esto. Para el apóstol Pablo, el dar gracias a Dios no es algo amable que debemos hacer, sino que es la voluntad moral de Dios. ¿Por qué es esta la voluntad de Dios para con nosotros? Hay varias cosas que pudiéramos decir al respecto, sin embargo, nos vamos a enfocar en 4 cosas, en 4. 1, porque muy a pesar de lo que suceda en esta tierra, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y es en Él que hemos recibido toda bendición espiritual. En Cristo, hermanos, hemos sido escogidos, en Cristo hemos sido predestinados, redimidos, perdonados, hemos sido hechos coherederos con Él, sellados por Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿hay algo más grande que esto? ¿De verdad te has sentado a dimensionar el valor que tiene esto en tu vida como creyente? Porque si tú no das gracias por esto, tú no has conocido a Cristo. No has conocido a la perla de gran precio. No hay algo más grande y valioso que esto. Pudiéramos no tener nada, pero si lo tenemos a Él, estamos completos y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Hoy podemos tener un trabajo estable, tener una estabilidad económica, pero mañana la podemos perder. Pero jamás podemos perder a Cristo. Jamás. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, debemos de dar gracias a Dios en todo si es su voluntad, porque todo esto Dios lo tornará en nuestro bien si estamos en Cristo. Recuerden el pasaje que se saben de memoria, Romanos 8:28, que dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. ¿De qué manera obrarán para bien? Pablo responde, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios usa, y ojalá lo entendamos, las circunstancias como instrumentos de santificación en nuestras vidas. Dios no desperdicia nada para nuestro bien. Y las usa para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Entendamos que la voluntad de Dios, hermanos, no es hacernos felices. Pero voy a aclarar, no hacernos felices por lo que nosotros queramos. Porque Él sabe que la verdadera felicidad radica en ser como Cristo. Por lo tanto, el propósito de Dios en nuestra vida, dice el apóstol, es nuestra santificación. El que seamos más y más como Cristo. Y todo lo que nos suceda y nos acontezca será para ese propósito. Por lo tanto, Él irá limpiando cada cosa sucia en nuestro carácter. Pastor, es que ya no puedo soportar más vivir en mi casa porque discuto mucho con mi hermana, con mi hermano, discuto mucho con mi papá, o no me soporto a fulanita. Es necesario para que el Señor te santifique. Pastor, pero por mi hijo, ¿por qué tuvo que salir así? Tan irrespetuoso, mira que no hace caso. La mano de Dios santificándote. Porque la santificación duele. Es Dios limpiándonos las cosas que no queremos o que Él no quiere que tengamos. Y que ejercitemos lo que Él quiere que sí ejercitemos. Él las usa para desarrollar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Siempre podemos dar gracias en una dificultad o en un problema si tenemos fe y tenemos muy clara cuáles son las promesas de Dios para nosotros como creyentes. Pero si olvidamos eso, todo el tiempo sentaremos al Señor en el banquillo de los acusados y dando todo menos gracias. 3. Porque es la voluntad de Dios que demos gracias, porque una vida de gratitud, hermanos, edifica a los otros hermanos, edifica al cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 16, dice Pablo, de otra manera, si bendecís solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tienes ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Lo mismo dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él, en Cristo, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, ¿cómo? Rebosando de gratitud. Si hay algo que edifica nuestra fe, es ver a un hermano que a pesar de estar en medio de la enfermedad, de dificultades, de circunstancias duras, dolorosas, quizás que jamás podamos nosotros vivir y evidenciar, porque solo entendemos la dificultad y el dolor cuando nos ponemos en el lugar de la persona. Pero no hay nada que edifique más cuando veamos a esa persona que está pasando por circunstancias tan dolorosas, poder decir por el poder del Espíritu Santo, gracias Señor, porque estoy completo en ti. Gracias Señor, porque estoy completo en Cristo. 4. Es la voluntad de Dios que demos gracias porque una vida de gratitud glorifica a Dios. Cada vez que usted dice, Señor, gracias, pero lo hace consciente y de corazón, usted glorifica a Dios.
Dice el apóstol Pablo, recuerden en Romanos capítulo 1, versículo 21, que el pecado de estos hombres es que ellos nunca glorificaron a Dios ni lo honraron porque nunca dieron gracias. Nunca dieron gracias. Y en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 15, dice Pablo, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Mis acciones de gracia y tus acciones de gracias es para que abunde la gloria de Dios. Una vida de gratitud hacia nuestro Creador, hacia nuestro sustentador, hacia nuestro Redentor. Es un telescopio que muestra a otros que Dios es más grande que esos problemas, que Dios es más grande que eso doloroso que están atravesando y es más grande de todo aquello que puedan imaginar. Así que dar gracias a Dios es la voluntad de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dar gracias a Dios en todo? En primer lugar, hermanos, debemos cultivar la gratitud en nuestras oraciones. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverad en oración, velando en ella, en acción de gracias. En acción de gracias. Yo te pregunto, ¿cuántas veces das gracias a Dios cuando oras? ¿O solo lo haces de manera introductoria? Y luego a toda tu oración es solo pedir. ¿Cuántas veces has estado en intimidad con Dios solo para alabarle, solo para darle gracias y no para pedirle algo? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuándo has dicho, voy, Señor, a darte gracias en este momento por todo? Y haces un resumen de todo lo que fue tu día y recuerdas todo lo que viviste y por todo eso que viviste das gracias. ¿Cuándo oraste así? Porque nuestras oraciones siempre son, gracias Señor te damos por este día, ahora te pido esto, esto y esto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, ante todo, sean conocidas vuestras peticiones mediante oración y súplica, con acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. En segundo lugar, nosotros podemos darle gracias a Dios en todo también, cultivando la gratitud en nuestras conversaciones cotidianas. Cuando usted habla con alguien que no es creyente y él evidencia en usted que todo lo que usted dice es dándole el lugar y agradeciéndole a aquel por el cual usted la recibe, genera un impacto significativo en la otra persona. Cuando se le acercan en su trabajo a felicitarlo por su buen desempeño, venga, lo felicito porque usted fue el trabajador del mes y usted ha logrado con su esfuerzo y su dedicación tales y tales logros para la empresa. No es de lo que se siente, dice, no, gracias, no, sí, fue un mes muy duro, trabajé con mucho esmero y dedicación. O dice, le agradezco, pero nada de esto hubiese sido posible si el Dios que me sustenta me hubiese dado las fuerzas, las energías, la sabiduría para poder hacerlo. Gracias doy a Dios por este logro.
las conversaciones cotidianas. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, que ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no sean apropiadas deben estar en nuestros labios, sino más bien acción de gracias. Acción de gracias. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Son formas en las cuales podemos dar gracias. En oración a Dios y también en nuestras conversaciones con los hombres. Ahora, pastor, ¿cómo producirlo? La realidad, hermanos, es que esto es un fruto del Espíritu. No podemos producirlo, pero sí podemos trabajar con la ayuda del Espíritu para tener corazones más agradecidos. Sobre esto dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándolos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En la medida en que nos llenamos de la palabra de Cristo y nos prediquemos diariamente el Evangelio a nosotros mismos, caeremos en cuenta de que Dios no nos ha tratado, hermanos, conforme a lo que merecemos. ¿O usted cree que Dios lo está tratando como usted merece? El Señor dice claramente, siervos inútiles somos. Y eso, cuando cumplimos lo que Él nos ha mandado. Pero ¿quién de nosotros puede decir que hemos cumplido con todo lo que Él nos ha mandado? De manera que somos mucho menos que siervos inútiles. Sin embargo, ¿cómo nos ha pagado el Señor? ¿Te ha tratado Dios conforme mereces? ¿Te ha pagado Dios conforme merecemos? No, sino que nos ha dado en Cristo el regalo que no merecemos. Vida eterna. Esta es razón suficiente como para no quejarnos y como para vivir eternamente agradecidos. En nuestro sermón de hoy, hermanos, y mi oración esta mañana fue que la palabra de Dios cada día nos convenza en Cristo de lo ingrato que somos, de lo malagradecido que somos, para que cultivemos la gratitud. Porque si hay alguien que debe dar gracias y tiene todas las razones para dar gracias, somos nosotros. No hay nada más ridículo, de verdad, que un cristiano egocéntrico. ¿De qué se goza? ¿De qué se vanagloria? Si todo lo ha recibido. Todo lo hemos recibido. Todo. El Señor nos ayude a ser agradecidos, a cultivar la gratitud y que esa gratitud se pueda evidenciar, no solo para con los que viven con nosotros, sino para nosotros como cuerpo eclesiástico,
que podamos ser edificados a través de la gratitud del hermano, que vemos cómo el Señor, a pesar de sus tratos, es capaz de ser fuerte en Cristo y decir, gracias Señor, porque en Cristo soy completo y estas cosas que hoy vivo son para mi bien. Que el Señor bendiga y añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias. Muchas, muchas gracias por tu palabra. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te suplicamos que ese ejercicio de reflexión en ser agradecidos sea un hábito constante, diario en nuestras vidas. Perdónanos, oh Señor, por lo malagradecido que hemos sido siempre contigo. Perdónanos y ayúdanos a que de ahora en adelante podamos vivir vidas más agradecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.